Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Leniam Roldán. El día de hoy vamos a hablar de tipos de cables en el mundo del audio. Antes de entrar al video, quiero decirte que si estás interesado en alguna clase de audio o alguna consulta, puedes contactarte conmigo. Abajo en la descripción está mi Instagram, está mi Facebook. Puedes escribirme por ahí, está también mi correo electrónico y está mi sitio de web donde a veces hago algunas cosas más, ¿ok? Y regularmente las clases son por Zoom y si quieres saber un poco acerca del precio y todo, puedes escribirme ahí en Instagram o en Facebook, ¿ok? Ahora, antes de hablar de los tipos de cable, quiero hablar un poco acerca de los tipos de señales y esto es muy importante saberlo y entenderlo, ¿ok? Regularmente en el mundo del audio vas a encontrar tres tipos de señales. Número uno es nivel micrófono. Esta es la señal más débil. Por eso necesita un preamplificador. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Después tenemos la señal de guitarra o bajo. A veces le llaman señal de instrumento. También le llaman señal de alta impedancia o high Z. Y esta señal también es débil. Por eso necesitamos un amplificador para amplificar la señal, pero no es tan débil como la señal de micrófono, ¿ok? Después tenemos la señal nivel línea y esta es la señal cuando ya está amplificada tu señal, ¿ok? Esta señal se usa para conectar de una consola a bocinas, de una interfase a bocinas, de un teclado y también entre un compresor y un ecualizador o un preamplificador a un compresor, ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces es muy importante que tú sepas con qué tipo de señal estás lidiando o estás trabajando, ¿no? Para poder escoger el cable adecuado para esa función. El primer cable que vamos a ver es el cable XLR o cable de micrófono o también a veces le dicen cable Canon. Y este cable lo utilizamos para conectar micrófonos. También se puede utilizar para conectar una caja directa a una consola. También se utiliza para conectar una consola a sus bocinas o a su sistema de monitoreo. Entonces, una de las cosas que es bueno saber de este cable es que puedes enviar señal nivel micrófono, pero también puedes enviar señal nivel línea. Solamente necesitas saber cuándo es que estás enviando señal nivel micrófono y cuándo estás enviando señal nivel línea. Y una forma muy fácil de saber eso es que regularmente cuando estás enviando nivel micrófono, lo estás conectando a una consola en uno de los canales y después con el preamplificador le estás dando ganancia, ¿ok? Por eso es que esta señal es débil, porque si no tenemos un preamplificador, prácticamente no escuchamos nada. Otra razón es porque este cable es balanceado. Un poquito más adelante voy a hablar qué quiere decir un cable balanceado. En resumen, lo que esto te permite hacer es viajar distancias largas sin que la señal sea dañada. Entonces, este cable te va a poder dar una señal muy nítida sin muchos problemas. Número 2, tenemos este cable TRS y esto quiere decir Tip Ring Sleeve. Y este cable regularmente va a transportar señal nivel línea. Es un cable balanceado también, o sea que aquí puedes trasladar señal en una calidad muy alta sin que tenga demasiada interferencia de ruidos y todo eso, ¿no? Y ahorita voy a explicar un poco más eso. Este cable es importante saber que regularmente no va a trasladar señal de micrófono. Y la razón por eso es porque sencillamente cuando conectas tu micrófono a la consola, introduces un cable XLR y eso hace que puedas usar el preamplificador. Ahora, es muy curioso que en algunas interfaces, así como esta que tengo yo acá, atrás tiene unas entradas que le llaman combo en inglés. Y es que puedes, en la misma entrada, puedes conectar un cable de micrófono como este. Y después en el centro tiene un hoyito donde puedes conectar
uno de estos. Por aquí voy a poner una foto de esas entradas, ¿ok? Pero lo que sucede en esta interfase que yo tengo acá, que es la Apollo, lo que sucede es que si yo no conecto un cable XLR, no puedo usar los preamplificadores de la interfase. Sencillamente no funciona el preamplificador. Entonces, regularmente, cuando conectas este tipo de cable a la interfase, no vas a poder usar el preamplificador. No trates de conectar tu micrófono con un cable plug. Es mucho mejor que tú conectes tus micrófonos usando un cable XLR, ¿ok? Siempre será mejor. Ahora, cable número 3. Este es yo creo que todos conocemos este cable. Es un cable de instrumento. Un cable que se le dice cable de guitarra a veces. Y a estos cables se les dice TS. En vez de tener TRS, solo tiene TS. Entonces, por eso es que solamente va a tener un arito ahí. Si lo puedes ver, esta línea negra que tiene alrededor el cable ahí. Y eso quiere decir que es un cable de instrumento, que no es un cable nivel línea. Y lo importante de saber de estos cables es que generalmente, si vas a usar este cable, tu cable tiene que ser corto. No quieres usar cables de 20 pies. No sé cuánto sería eso en metros ahorita. No recuerdo muy bien. Pero no quieres usar cables demasiado largos. Por eso es que regularmente cuando compras un cable de guitarra, te lo van a dar así cortito. No va a ser demasiado largo. ¿Okay? Porque estos cables tienden a tener interferencia. O se les mete interferencia muy fácilmente. ¿Okay? Que es uno de los beneficios de estos otros cables. Y otra cosa que tienes que saber es que cuando ves un cable con una rayita nada más, es un cable desbalanceado. Ahora, entremos a unos cables un poco raros que a veces nos vamos a encontrar, ¿ok? Aquí tengo este cable que creo que a veces le llaman cable Y, ¿ok? Este cable de un lado tiene un TRS y del otro lado tiene dos cables TS. ¿Ok? Este cable regularmente se usa para las entradas inserts, ¿ok? O insertos que tienen las consolas. Esto lo que te permite hacer es cuando conectas a esa entrada insert o inserto, la señal de ese canal sale y lo puedes enviar a un compresor, un ecualizador, y después puedes regresar con el otro lado y regresas a la misma entrada. Entonces, lleva la señal y la regresa usando la misma entrada, ¿ok? Pero esta señal es desbalanceada. ¿Por qué? Porque un lado está llevando la señal con un cable TS y el otro está regresando la señal con un cable TS. También es importante saber, y esto a mí me pasó cuando yo estaba empezando, es que este tipo de cable no te va a dar una señal estéreo para conectar un teclado a un canal en tu consola. Por ejemplo, tomar estos dos cables y conectarlos a las salidas de tu teclado y después con este ir y entrar a un canal en tu consola no te da una señal estéreo, ¿ok? La señal estéreo requiere dos canales, siempre, dos canales. Así como no puedes conectar estos dos cables a tu teclado y después entrar a la consola usando este cable y pensar que eso te va a dar una señal estéreo, de la misma forma no puedes conectar este cable al teclado y después salir con estos dos y pensar que eso te va a dar una señal estéreo, ¿ok? Regularmente cuando conectas un cable a un teclado, ahí te va a decir L y después mono, ¿ok? Y eso te dice que tu señal es un canal nada más que estás enviando a tu consola. Si conectas L y después R en los dos lados y después entras a tu consola a dos canales separados y paneas el lado izquierdo al lado izquierdo y el lado derecho al lado derecho, eso te va a dar tu señal estéreo. El próximo cable es similar, es así, con estas dos de un lado, que son dos TS de un lado, y después del otro lado vamos a tener una conexión de un octavo, y esto regularmente lo usamos como para un MP3. Entonces aquí hay una
curiosidad que cuando vas a conectar tu teléfono, por ejemplo, ese es un buen ejemplo. Conectamos esto al teléfono y tu teléfono genera dos señales. Genera izquierda y derecha, ¿ok? Y una manera como tú puedes escuchar estas dos señales es conectando tus audífonos. Tus audífonos a tu teléfono va a tener dos rayitas, ¿ok? Ahora, eso quiere decir que de tu teléfono está sacando dos señales y después sale a dos cables así, y si tuvieran audífonos acá, pues te los pones así. Un lado es izquierdo y el otro lado es derecho. Pero esas señales son desbalanceadas, una vez más, ¿ok? Son señales desbalanceadas. Pero usando este tipo de cable sería la manera correcta de conectar tu teléfono a una consola. Hay un video que acabo de hacer hace algunos meses atrás donde hablo de cómo conectar tu teléfono a una consola. Y uso este tipo de cable. Después lo conecto a dos cajas directas. Y la razón por qué hago esto es porque estas señales son desbalanceadas y quiero señales balanceadas para poder viajar distancias largas, ¿ok? Ahora hablemos de algunos cables que a veces nos pueden confundir un poquito, que a veces de un lado son un conector XLR y después del otro lado son un cuarto TRS, y también tenemos el otro tipo de XLR de un lado y un TRS del otro. Estos cables son cables para llevar señal balanceada nivel línea, ¿ok? Regularmente, si intentas conectar este lado a un micrófono y después entrar a tu interfase o a una consola con el otro lado, no va a funcionar de la manera apropiada, ¿ok? Siempre cuando vas a conectar un micrófono, intenta que sea un cable XLR de los dos lados y una entrada XLR. Estos cables regularmente funcionan o sirven para hacer conexiones dentro de... Esto pasa muy seguido dentro de un estudio cuando conectas tu micrófono a tu preamplificador, como los que yo tengo aquí atrás. No sé si los van a alcanzar a ver, pero aquí tengo unos preamplificadores. Después de ese preamplificador, si yo quiero irme a un compresor, puedo usar este tipo de cable. Si la entrada del compresor es esto, tal vez puedo salir de mi preamplificador con este. O si la entrada de mi compresor es esto, tal vez necesito salir de mi preamplificador con este. Es necesario ver qué tipo de salidas tiene tus aparatos, ¿no? Hay algunos aparatos que las salidas van a ser XLR, algo otros las salidas van a ser TRS, ¿ok? Y eso pasa mucho con las consolas. Cuando miras las salidas, los main outs, a veces algunos van a ser XLR, otros van a ser TRS. Yo en algunas consolas, cuando he tenido que salir TRS y la entrada de mis bocinas es XLR, uso un cable como esto. Salgo de mi consola TRS y después me voy a la bocina. Una pregunta que me pasa muy seguido es si puedo usar este cable para conectar mi teclado a una Snake. Y la respuesta es sí, lo puedes hacer. Pero tienes que asegurar que tu consola pueda recibir por medio de esa entrada XLR una señal nivel línea. Las últimas consolas que yo he visto regularmente sí se puede hacer. Ahora, una de las cosas que a mí no mucho me gusta de conectarme así es que hace que el preamplificador no se pueda utilizar. Entonces, el ingeniero de audio no tiene mucho control sobre la ganancia. Por eso es que es muy bueno poder utilizar una caja directa cuando estás conectando un teclado. Una de las cosas que hace la caja directa es sencillamente te permite cambiar esa señal nivel línea a nivel micrófono, y entonces puedes usar el preamplificador de la consola y eso le da control al ingeniero sobre la amplificación de esa señal, ¿ok? Por eso es que una caja directa es buena. Ahora hablemos de este tema de balanceado y desbalanceado. Ya he hecho un video sobre esto, pero lo quiero cubrir en esto rápidamente. La diferencia es esta, de que una señal balanceada te va a llevar una señal que no recibe interferencias, ¿ok? Una señal desbalanceada fácilmente recibe interferencias. Entonces, cuando tú quieres hacer tiros largos
de cables. Por ejemplo, tienes tu escenario o donde estés posicionado con tus instrumentos en un lugar y después la consola, no sé, está no sé cuántos metros hacia atrás. Ese tiro de cables que quieres hacer, quieres que esté en una señal que no va a recibir demasiada interferencia. Un cable de guitarra va a generar demasiada interferencia. Entonces, por eso es que la práctica común siempre ha sido convertir las señales a señales XLR para que esa señal pueda viajar y esté completamente limpia, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esto te ayude en algo y nos vemos en el próximo video.